Bienvenidos a un nuevo episodio del Castillo de Soledad. Hoy tenemos a una invitada muy especial, es la psicóloga Karen. Y antes que nada, siempre me gusta preguntarles directo a los invitados un poco de su educación, eh, qué estudian o qué más bien qué estudiaron, si están haciendo una especialidad y qué es lo que más les gusta de psicología. Gracias, Jorge, por la invitación. Me presento ante todos ustedes. Soy la maestra Karen Hutchinson. Soy especialista en terapia cognitivo-conductual y terapias contextuales. Especialmente practico mucho la terapia de aceptación y compromiso y la terapia dialéctico-conductual. Y otra de mis especialidades es trastornos de la conducta alimentaria. Y lo que más me gusta de mi profesión definitivamente es estar muy de cerca con las personas. Al final trabajamos con personas, con seres humanos, me gusta mucho esa cercanía y sobre todo lo más que disfruto es este impacto que puedes tener tú en la vida de las personas, especialmente en el tipo de paciente con el que me toca trabajar, que es un paciente que llega con mucho sufrimiento, con muchos problemas, llega pues en una búsqueda de años de llegar a un terapeuta, de buscar atención y como en ocasiones llega muy desesperanzado de que no funciona. Entonces, una de las cosas que para mí es muy gratificante es precisamente tocar esas vidas y poder regresarlos a su vida. Sí. Muchas gracias, Karen. Y digo, ya me dijiste que de tus terapias, ¿no? El ACT, el DBT y el cognitivo conductual. Digo, normalmente, digo, a los psicólogos que he entrevistado, normalmente predomina más un tipo de terapia cuando ya ves sus prácticas, ¿no? Te quiero preguntar, ¿en cuál, tienes alguna que predomine o es una combinación 50-50? ¿Cómo lo ves? Yo creo que los terapeutas, los psicólogos clínicos, en realidad, para los que no sepan, los psicólogos clínicos son los que debemos y tenemos que trabajar con el paciente muy de cerca, y que vamos haciendo un complemento muy interesante con otras disciplinas como la psiquiatría. En realidad, muy poca gente sabe que nosotros como clínicos somos los que tratamos al paciente y los que les damos herramientas y vamos ayudándolos a que puedan desenvolverse en la vida de manera diferente. Yo pienso que mi práctica es una combinación. Creo que nosotros como psicólogos clínicos todo el tiempo estamos en educación, debemos de estar en educación y preparación. Y creo que conforme avanzan las terapias, te obligan un poco y te responsabilizan un poco de que voltees a ver lo que el paciente necesita en realidad. Definitivamente mi mayor experiencia es en tratamientos cognitivo-conductuales, que son los tratamientos validados. Y recientemente dos de mis especialidades pues han sido en terapias contextuales y yo creo que lo importante es voltear a ver qué es lo que necesita tu paciente. Hay pacientes que la terapia cognitivo-conductual no es suficiente y tienes que combinar con otras prácticas mucho más nuevas, técnicas muy específicas. Entonces, yo diría que mi práctica es una combinación porque es poner atención en lo que el paciente necesita. Ok. Y digo, eh, aparte de todo lo que dijo de introducción, la maestra es mi maestra actualmente y yo considero que es una muy buena maestra. Creo que ayer fue, en clase mencionaste que habían casos donde, por ejemplo, una terapia de tercera ola no era suficiente y que era mejor irte por lo más tradicional cognitivo-conductual. Y se me quedó la duda de si podías dar un ejemplo de donde la cognitiva conductual tradicional es más útil. Eh, Fíjate, se me ocurre un poco esto que de pronto llega a la consulta, que podemos diagnosticar o podemos más que diagnosticar, categorizar en un trastorno obsesivo compulsivo. Para los que no saben, pues son personas que constantemente sufren porque tienen imágenes intrusivas, muy repetitivas, y sobre todo una de las características de este tipo de pensamientos o ese tipo de intrusiones, que también pueden ser imágenes,
son muy catastróficas, entonces causan mucha ansiedad en el paciente. Y el trastorno obsesivo compulsivo tiene, para neutralizar o para quitar todo eso que tenemos en la mente, que es muy angustiante, hay compulsiones, ¿ok? La gente puede lavarse las manos N cantidad de veces, o puede repetirse una frase, o puede rezar eh, N cantidad de veces. Y eso, pues finalmente a corto plazo causa un alivio. Es como si hacer determinada conducta o determinado comportamiento hace que mágicamente desaparezca un pensamiento. Pero la realidad es que es un ciclo de nunca acabar. Nuestros pacientes llegan con mucho deterioro en la vida social, en la vida familiar, en la vida de pareja, en la vida académica, viven con mucho estrés, entonces eso causa muchas veces el estado de ánimo deprimido, que a veces es lo que llega a la consulta como un primer motivo. Pensando un paciente que el tratamiento más efectivo es el tratamiento de exposición con prevención de respuesta, que básicamente el tratamiento cognitivo conductual habla de que hay que preparar al paciente para identificar las obsesiones, exponerse, es decir, poder estar en presencia de un pensamiento que es incómodo sin llevar a cabo la compulsión, por explicarlo rápidamente. Y la verdad es que la terapia de aceptación y compromiso es muy interesante con estos pacientes, porque hemos visto que muchas veces los tratamientos tradicionales no alcanzan a ser suficientes. ¿Por qué? Porque el paciente te va a decir, bueno, sí, voy a estar en presencia de un pensamiento obsesivo, sé que es una intrusión, la puedo etiquetar, pero igualmente me cuesta mucho estar en mi vida o se alivian un tiempo y luego regresan, que eso creo que es cuando no se conoce bien la terapia cognitivo-conductual, se piensa que son terapias muy superficiales, pero en realidad son terapias muy enfocadas a los síntomas. ¿Okay? El paciente llega contigo porque está sufriendo y el paciente llegará a un momento donde va a profundizar en por qué le pasó lo que le pasó, pero la terapia cognitivo-conductual no es un tratamiento superficial como tal, sino que se enfoca en técnicas, en herramientas, en que el paciente sienta que va trabajando en ello. Es un trabajo muy arduo del terapeuta y del paciente. Entonces, es interesante porque ayuda a complementar eso, ayuda a conectar con el paciente en aquello que es valioso, en aquello que es importante, que el paciente vea lo limitante que puede ser para la vida, más allá de que me angustia tener un pensamiento me deprime o me causa mucha frustración el no poder estar en las cosas importantes por estar en estos ciclos de obsesión, compulsión, obsesión, compulsión. Entonces, ya hay muchos protocolos validados para OCD, para trastorno obsesivo compulsivo en niños, adolescentes, un tratamiento de terapia, aceptación y compromiso y está como con mucha eficacia y con adultos yo en lo personal lo utilizo mucho, hago pues este tratamiento con ellos. Ok, sí, tiene mucho sentido. Y ya hablando más como de, pues, tu mero mole, ¿no? O sea, los trastornos Ujú, de conducta alimenticia o alimentaria. ujú. Es cada, no sé, cada corriente psicológica, cada terapia tiene como que su formulación, ¿no? Cognitivo-conductual, pues es el pensamiento, conducta, acción, ¿no? ACT pues está fusionado, tiene incapacidad de aceptar emociones. DBT, pues a tener su otra formulación de algún TCA. Y pues como tú que tienes una combinación en terapias, ¿cómo es tu formulación? ¿Cuál dirías que es, desde tu perspectiva, la etiología de por qué se genera un trastorno alimenticio? Las nuevas investigaciones, hablo nuevas de las últimas publicaciones, tal vez no en el reciente año, pero sí muy recientes, hablan de los modelos transdiagnósticos, que creo que esa es la nueva visión de la psicología clínica, que habla que básicamente los modelos transdiagnósticos nos dicen que el terapeuta tiene que poner atención en qué es lo que hace que el problema del paciente se mantenga. Es decir, vas a tener yo lo explico de una manera muy sencilla, que es, tienes un mapa y el modelo transdiagnóstico es una ruta. O sea, tú tienes que saber hacia dónde dirigirte con tu paciente y para obtener esa información tú tienes que hacer una entrevista muy profunda,
ver cuáles son las conductas que tiene, qué es lo que hace que actúe como actúe, qué cosas hacen que actúe más o actúe menos, ¿no? Es como ir siendo muy curioso, con una visión muy abierta el terapeuta de ir encontrando cómo es este comportamiento en la vida del paciente. En un trastorno de la conducta alimentaria, sabemos que el punto central en un modelo transdiagnóstico es la sobrevaloración de la imagen corporal. ¿A qué me refiero con esto? El paciente asume que el peso, la figura corporal, cómo es la forma de su cuerpo, cuánto está pesando, da el valor, ¿no? Da el valor como persona. Entonces, el problema no es la sobrevaloración de la imagen corporal como tal, sino el peso que tienen, porque al final se basa en que el valor de la persona está sostenida ahí, el logro, la autoestima percibida es cuánto peso, cómo es mi forma corporal. Entonces, desde la visión del modelo transdiagnóstico, la sobrevaloración de la imagen corporal hace que el paciente actúe de determinada forma, dependiendo de las habilidades, dependiendo de los antecedentes, dependiendo de la conducta. Pero usualmente una gran cantidad de los pacientes inician con una conducta estricta, ¿no? Con comportamientos estrictos para influir en cómo se sienten con su cuerpo. Es decir, la paciente constantemente te va a decir en la consulta que se siente gorda o que se siente, los hombres, por ejemplo, hablan mucho de estoy muy delgado, soy más chaparro, no soy suficientemente como masculino, esto que vemos en los ideales de belleza del hombre como musculoso, como muy enfocado en el ejercicio, la mujer un poco más estereotipada con respecto a ser delgada porque es sinónimo de bonita. Entonces, empiezas a hacer dieta. ¿Qué es dieta? Pues tener patrones muy estrictos de cómo comer. Es decir, si yo quito carbohidratos, si yo empiezo a hacer ejercicio con la idea de mejorar cómo me siento con mi cuerpo, ahí empieza este ciclo, ¿ok? Y eso, al final, el primer comportamiento que se hace es el intento de cambiar la forma en que como, el comportamiento alimentario. Entonces, sabemos que los trastornos de la conducta alimentaria tienen una influencia biológica muy importante. Entonces, esa es la diferencia de por qué unos pacientes hacen dieta y no les da trastorno de la alimentación y otros, pues sí. Entonces, sabemos que entre el 50 y el 70% tiene una influencia genética muy importante, unido a los factores o los rasgos de personalidad. Sabemos que en la anorexia vamos a encontrar, por ejemplo, rasgos de personalidad más obsesivos, más perfeccionistas, más enfocados al logro, ¿no? Y el ser delgada en la adolescencia posiblemente es un logro importante, porque en esa etapa es importante pertenecer y estar en un grupo. Entonces, en los trastornos no restrictivos, sino más desregulados, como la bulimia, el trastorno de atracones, vamos a encontrar rasgos de personalidad mayormente impulsivos, ¿no? Con poca habilidad para gestionar las emociones, entre otras cosas. Entonces, cuando el paciente inicia dieta, porque los trastornos de la alimentación inician con esos patrones estrictos, ¿no? Hacer ejercicio, empezar a comer diferente, empezar a comer saludable. Nosotros le llamamos desde la ciencia como una motivación consciente para bajar de peso, ¿no? Nadie empieza a hacer dieta o nadie quiere bajar de peso con la idea de tener una anorexia o la idea de tener una bulimia o tener otro tipo de trastorno. Entonces, de ahí se empiezan a activar componentes biológicos, neuroendocrinos, hormonales, y empiezan a hacer un juego interesante. Entonces, de eso depende. El paciente puede bajar mucho de peso, puede bajar significativamente, hablamos de un 3 o un 5%. Basta con que la persona baje del 3 al 5% para contemplar que esto fue muy rápido. Y más en los adolescentes, que bajan de repente 4 kilos, de repente 5 kilos en una etapa de desarrollo, el cerebro sufre mucho. Entonces, sabemos que a nivel cerebral se empiezan a activar muchos circuitos cuando tú empiezas a tienes ese déficit, no nada más en peso, sino en caloría y en nutrientes. Entonces, hay pacientes que bajan significativamente de peso, hay otros pacientes que rápidamente pasan a la conducta de tener descontrol al comer y aparecen las conductas purgativas, ¿no? La conducta de atracón es la única conducta que no es explicada desde el modelo transdiagnóstico. ¿Qué quiere decir? El atracón es una conducta consecuente de las dietas estrictas, porque biológicamente el cuerpo se siente sin nutrientes, tiene la idea de estar a dieta, entonces llega un punto donde hay descontrol. Entonces el modelo transdiagnóstico se enfoca en eso,
¿qué hace que el paciente llegue a la consulta con un atracón? Lo primero que tenemos que investigar es si el patrón estricto de comer hace que tenga esta conducta de atracón o ante una situación difícil, dolorosa, emocionalmente difícil, tiene conductas de atracón, ¿no? Pero usualmente los pacientes, cuando empieza este ciclo de trastorno de la alimentación, empiezan con patrones como muy estrictos. El trastorno de atracón a veces se tiene como mucho mito, creo yo, de que son pacientes que tienen obesidad, que tienen sobrepeso. En realidad, los pacientes con trastorno de atracones pueden estar en peso normal, pero sabemos que biológicamente tienen una dificultad para gestionar las emociones. Entonces, ante situaciones como problemas interpersonales, ante la incapacidad de solucionar problemas, hay ingestas compulsivas. Entonces, el modelo transdiagnóstico te ayuda a entender cuál es la ruta de tratamiento. Sí, Si yo veo que el paciente tiene conducta de tener atracón por esta dificultad interpersonal, pues bueno, aquí es donde viene tu pregunta que me decías, ¿qué hacemos o por qué el modelo transdiagnóstico es una hoja de ruta? Pues porque a lo mejor lo más efectivo para este paciente va a ser una terapia enfocada en desarrollar habilidades de regulación emocional y de efectividad interpersonal, y la terapia eléctrico-conductual las enseña en pacientes desregulados, por ejemplo. Si tenemos una paciente con un pensamiento más estricto, muy perfeccionista, sabemos que la terapia de aceptación y compromiso ayuda muchísimo ahí, ayuda muchísimo a que el paciente pueda relacionarse de una forma más flexible con el error, con aquello que no está saliendo, ¿no? Entonces vas haciendo esta decisión, esta hoja de ruta te ayuda el modelo transdiagnóstico a tomar decisiones terapéuticas, básicamente. y hablando como que un poco de los genes, de la parte biológica, tengo entendido que también haces investigación en este ámbito, ¿no? Genético. ¿Crees que el modelo transdiagnóstico esté limitado en esa parte genética que en algún futuro se va a implementar? O te hago la pregunta porque, según yo, en la actualidad, ahorita como que voltear a ver a los genes es algo como a futuro, ¿no? Porque pues no podemos ahorita modificar eso. O sea, como que una vez que sabes que tienes la predisposición genética, pues no te sirve mucho en el tratamiento, ¿no? Pero ¿cómo lo ves a futuro? Una vez que se encuentre pues algún gen específico. Ya hay publicaciones que hablan de los genes relacionados con la anorexia específicamente. Se han hecho estudios en Inglaterra sobre esto, pero también sabemos que es dificilísimo poder hacer este tipo de investigaciones. De hecho, Comenzar de Nuevo, donde soy directora actualmente, está haciendo investigaciones de la genética y la verdad es que a quien llegue este podcast y si quiere participar en esta investigación sería algo extraordinario, porque necesitamos gente de grupo control, aquellos que no tienen conductas alimentarias y aquellos pacientes que estén en tratamiento, porque precisamente en Latinoamérica, en México, no hay nada. Se han hecho publicaciones y se han hecho investigaciones en población inglesa, en población americana también, pero más en la población allá en Inglaterra. Y bueno, eso nos ha dado directrices de qué hacer. Por ejemplo, a tu pregunta, pues sabemos que el hacer dieta en combinación de aquellos genes mayormente vulnerables que nos dicen que los pacientes que tienen perfeccionismo, un pensamiento más al pensamiento obsesivo, es mucho más, aumenta el riesgo. ¿Ok? Entonces, lo que sí sabemos es que ya hay rasgos de personalidad que están encontrados en la anorexia nerviosa, entonces nos ayuda mucho a nosotros a prevenir, a prevenir. Actualmente también soy directora de Habilita, que es una asociación, que es un brazo de Comenzar de Nuevo, y está hecha por cuidadores y profesionales de la salud mental precisamente para poder llegar a la prevención a colegios, a instituciones, conferencias, precisamente porque hay que prevenir, porque sabemos que la dieta en la etapa adolescente, cuando hay insatisfacción corporal, pues es uno de los disparadores más importantes y el factor de riesgo más importante es la insatisfacción corporal en adolescentes. Entonces, si combinamos los dos,
la posibilidad de tú desarrollar un trastorno de la alimentación es muy alta. Por eso en adolescentes se da mucho más. Aparte de que en esa edad hay muchos cambios hormonales que se involucran en todo esto, ¿no? Entonces, yo pienso que a futuro ya estamos viéndonos hacia allá. La parte de la genética nos ayuda, la epigenética, por ejemplo, esa nueva ciencia que investiga de la interacción entre los genes y el contexto y cómo va cambiando, pues yo creo que estamos viendo mucho de eso en los trastornos de la alimentación ahorita. No vemos la misma manifestación de conducta alimentaria hoy a hace 10 años. Yo tengo más o menos como 10 11 años de experiencia en esto y no vemos lo mismo. Y la gente que tiene mucho más experiencia habla de que también ha sido diferente. Entonces creo que la epigenética está siendo un juego muy importante que sí, por eso estamos en esta investigación, es una investigación que participamos a nivel mundial. Muchos países del mundo están participando en esta misma investigación que se llama EDGI, la pueden buscar. Y pues esa es la idea, que podamos determinar qué pasa en Latinoamérica, qué pasa en otros países que de alguna manera pudieran ayudarnos a hacer tratamientos mucho más eficaces. No hay medicamentos tampoco para TCA. Sabemos que hay medicamentos que ayudan a la sintomatología, pero no hay medicamentos para esto, no sabemos dónde realmente puntualizar la prevención. Entonces, esta investigación es de las más importantes porque es para poder hacer tratamientos más efectivos que tenemos, pero por ejemplo, ahorita la anorexia típica, ¿a qué me refiero con esto? Es una paciente o un paciente que cumple criterios para una anorexia nerviosa, pero está en peso normal o ha perdido un peso significativo en un periodo corto y lo coloca en peso normal, ¿ok? Solamente perdió 5 kilos, perdió 4 kilos, 3 kilos, 7 kilos y lo coloca en peso normal. Sobre todo son aquellos pacientes que vienen de cuerpos grandes, en donde van al médico, atención primaria y les dicen, bueno, qué bueno que bajaste de peso, estaba tu vida en riesgo. Pero en esta parte genética que preguntas, es una moneda al aire. O sea, estamos intentando prevenir la obesidad, pero sabemos que la incidencia de trastornos de alimentación aumenta. Entonces, yo creo que es una oportunidad muy importante para tener tratamientos más eficaces y más oportunos. Sí, digo, voy a hacer un punto. Si quieres, me puedes pasar algún link para invitar a cualquiera del podcast a que participen en la investigación. Sí. Ahí lo pongo en la Ujú. descripción. Y digo, con la parte de los genes, me imagino como un futuro muy, no sé, como que muy sci-fi, no sé, futurístico, donde tienes un Ujú. aparato que te diga, pues qué genes tienes y qué predisposición tienes para desarrollar un trastorno antes de tomar alguna decisión como es el de hacer una dieta, ¿no? O sea, yo creo que igual en un Sí, futuro ya va a ser muy cotidiano saber qué genes tienes con, no sé, ojalá. sí, sí, sí. Y para que se Ojalá pueda prevenir. poder esa. Ujú. Lo que sí sabemos, por ejemplo, como psicólogos clínicos y como especialistas en esto, sabemos que una paciente o un paciente que tenga un trastorno obsesivo compulsivo, que tenga un temperamento mayormente ansioso desde muy niño, mayormente desregulado, y, estos rasgos de personalidad que le llamamos evitación al daño, es decir, le cuesta mucho probar cosas nuevas, le cuesta mucho adaptarse acá a los cambios. Sabemos que esa población tiene un alto riesgo cuando se combina con dieta estricta. ¿Por qué? Porque ante el déficit calórico y el déficit nutricional, el pensamiento es más estricto, es más rígido, es menos flexible y eso puede aumentar el riesgo de una anorexia nerviosa. Entonces sí sabemos desde los estudios que se han hecho dónde prevenir, ¿no? Por eso transmitimos mucho en la prevención que no estamos a favor de la obesidad, porque la obesidad es una enfermedad, es una condición médica. Y al mismo tiempo sabemos que los trastornos de la conducta alimentaria son las enfermedades mentales que causan más muertes, ¿no? El suicidio como el primer lugar en anorexia nerviosa. Entonces, la idea es que podamos prevenir que los niños tengan una conducta de salud, un adolescente que tenga conductas de salud, que tenga alimentación variada, en cantidades adecuadas, hacer actividad física, y eso protege.
No sé si te perdí ahí. ¿Me escuchas? ¿Me Creo que se escuchas? cortó, ¿verdad? Sí. Le puse pausa a la Perdón, grabación. No pasa nada. no sé dónde me quedé. Si quieres, te hago una pregunta. Lo repito. Sí, sí, sí. Ya, ok. A ver. Una, dos y... De la alimentación vienen muy acompañados de enfermedades coexistentes, otro tipo de trastornos psiquiátricos, como mencionaba hace un momento, el trastorno obsesivo compulsivo, depresión, ansiedad, y sobre todo los trastornos de la conducta alimentaria presentan una alta complicación médica y consecuencias médicas. Entonces, tenemos tres niveles de tratamiento. El primer nivel sería el tratamiento ambulatorio, del cual yo soy directora, y es lo que conocemos como la consulta externa. El paciente tiene tratamiento una vez por semana, dos veces por semana. Y algo que me gustaría hacer énfasis, porque conocemos muy poco de estos tratamientos y luego hay muchas dudas, los trastornos de la conducta alimentaria se tienen que tratar, vaya la redundancia, con tratamientos, no con citas, ¿no? Porque tenemos que trabajar con un equipo multidisciplinario, los casos tienen que ser muy supervisados, los especialistas tenemos más de 5 reuniones a la semana para estar muy de cerca de las decisiones de los casos, porque son trastornos que van evolucionando, va aumentando ansiedad, van aumentando comorbilidades, entonces hay que hacer ajustes de tratamiento. Entonces el paciente va con un equipo multidisciplinario una vez a la semana, psiquiatra, monitoreo médico, el terapeuta y nutrición. México, Latinoamérica, yo creo que somos o comenzar de nuevo empezó con eso de involucrar a la nutrióloga como parte fundamental del equipo. En Europa, en Estados Unidos, el tratamiento se lleva a cabo por parte del terapeuta y el médico y el psiquiatra. En realidad, el nutriólogo no tiene un papel tan importante, cuando en realidad creo que es muy importante con el seguimiento. Nuestros nutriólogos en comenzar de nuevo están entrenados en terapia de conducta. ¿Por qué? Porque hay que trabajar con conducta, ¿no? Entonces, el siguiente nivel de tratamiento sería un tratamiento parcial o lo que le llaman hospital de día, que el paciente va cerca de 8, 9 horas, dependiendo, y hace todas las comidas con nosotros. Los papás están en un entrenamiento continuo, tiene que estar un miembro de la familia siempre, se hacen lo que le llamamos comidas multifamiliares, estamos apoyando a la familia, estamos interviniendo, estamos entrenando a los papás. Y el último nivel de tratamiento, que es el más complejo, es el tratamiento residencial, que es un internamiento 24/7. El paciente está alrededor de 3 meses, dependiendo la enfermedad. Y no es como se piensa o como vemos en las películas, a veces hay muchos mitos del tratamiento hospitalario residencial. En realidad es una clínica especializada donde el paciente tiene terapias 24/7. O sea, el paciente no es un pabellón, no es un psiquiátrico, es un hospital con especialidad psiquiátrica y psicológica y los pacientes tienen terapia grupal, tienen terapia individual. Todos nuestros programas son basados en terapias contextuales y cognitivo-conductuales, de los más nuevos. Entonces el paciente, además de trabajar la conducta alimentaria, trabaja habilidades. Si nos regresamos un poco a lo que explicaba el modelo transdiagnóstico, el paciente trabaja todas aquellas dificultades que mantienen o que hacen que aparezca la conducta alimentaria desordenada, ¿no? Restringir, vomitar, tener atracones. Entonces el paciente está alrededor de 12 semanas trabajando muy intensamente en esto y luego ya pasamos al siguiente nivel de tratamiento. Hay pacientes que van del residencial, luego parcial, luego tratamiento ambulatorio, Ujú. o hay pacientes en su mayoría que del residencial van a pasar a consulta externa. Sabemos que los tratamientos efectivos o lo que dice la ciencia, en donde tienes que mantener un peso adecuado, una ingesta adecuada, la recuperación tarda hasta 2 años, ¿ok? Donde toda esta cuestión de circuitos cerebrales, todo esto que vemos del comportamiento, de los nuevas conexiones que hace cerebralmente, las nuevas conductas, nuevos hábitos, se tardan como 2 años. Y hay pacientes que ya no siguen con nosotros, ¿ok? Para el año, estamos hablando con un buen tratamiento, el paciente va teniendo mucha mejoría
y ya estamos pasando a una fase 3 que le llamamos, que es trabajar con morbilidad, trabajar aspectos más profundos, algunos van a una terapia de primera ola después de ese tiempo. Entonces ya el paciente está en otro momento y está trabajando otros aspectos. Entonces, más o menos en eso consiste nuestro Sí. tratamiento. Y qué bueno que dijiste lo de, pues, el estigma, ¿no? Que hay de los tratamientos Ujú, residenciales. No se imagina un lugar muy feo. Digo, no he ido a ujú. comenzar de nuevo, pero las fotos que tienen en su página se ve muy bonito el lugar, la verdad. Y Intentamos que sea lo más agradable posible. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros buscamos es que tengan siempre vista, o sea, toda nuestra clínica es como si fuera una abierta, ¿me explico? Para que no se sientan tan encerradas, tenemos áreas para tener tiempo libre, tenemos mascotas, tenemos perros, ¿no? Y las pacientes pasan tiempo con ellos. Intentamos que sea lo más comunitario. Nos centramos mucho en la comunidad terapéutica, somos mucho personal, es un personal joven, tenemos acompañantes terapéuticos, tenemos terapeutas, enfermería, también tienen entrenamiento en acompañamiento terapéutico. Entonces, los pacientes que llegan con nosotros a residencial llegan en una condición bastante grave, médica, nutricional, psicológica y psiquiátrica. Entonces, buscamos que esta estancia sea de mucho trabajo, de mucha exigencia y mucha estructura, y al mismo tiempo que sea donde se sientan acompañados, porque pues sí ven a sus familias, pero vamos migrando un proceso, ¿no? sí. ¿Y cómo es el proceso de entrar a comenzar de nuevo? ¿Son referidos usualmente o es un contacto directo? ¿Puedes marcar a comenzar de nuevo y entrar? ¿Cómo es el proceso? Mira, comenzar de nuevo tiene muchos, yo le pongo como muchos brazos. La doctora Trujillo ha hecho un gran trabajo en cómo llegar y una de nuestras misiones es que ningún paciente se quede sin tratamiento. Somos una institución privada, tenemos una fundación donde ayudamos y donde se becan a pacientes, donde sean ayudas, pero también tengo que ser muy honesta, no hay tratamientos que se puedan dar sin pagar, porque es una institución privada y son muchos especialistas al mismo tiempo. Y como dice la doctora Trujillo, son tratamientos que son muy especializados, ¿no? Entonces, ¿cómo llegan nosotros con los pacientes? Pues usualmente los que son foráneos, tenemos mucha gente foránea en residencial, los especialistas de otras ciudades, de otros países los mandan para acá y están con nosotros trabajando y luego regresan a sus ciudades de origen. Y aquí en Monterrey, dependiendo, por ejemplo, a mí me llaman, me quieren referir a un paciente y una de los facilidades que tiene comenzar de nuevo es que y poca gente lo sabe. Si tú estás en Instagram y tú sí estás en Facebook y tú pones, por ejemplo, anorexia, bulimia, suicidio, autolesión o palabras, estas palabras claves, Instagram te pone como una ventanita de ayuda, como necesitas ayuda. Y entonces nosotros somos los referentes en Instagram Ok. de línea de ayuda. Tenemos una línea de ayuda. Si tú entras a la página de comenzardenuevo.org, hay una pestaña donde tú puedes hablar con alguien, donde es una línea de ayuda. No somos una línea de crisis ni de suicidio, pero sí somos una línea de ayuda. Entonces, en Instagram, si tú pones alguna palabra clave, nosotros somos la referencia con Instagram, con Facebook. Entonces, también nos pueden buscar por ahí. Muchísima gente llega por ahí, le damos informes, llega a una primera cita y bueno, ofrecemos un tratamiento. Algo importante a mencionar, y esto es parte de educar a la población de los trastornos alimentarios, la terapia psicológica y la nutrición por sí sola no son tratamientos. Hay padres o hay pacientes que llegan solamente queriendo trabajar con una nutrióloga su mala relación con la comida o mejorar la relación con la comida. Y eso no es un tratamiento para un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, sí es todo un proceso, a tu pregunta, Jorge, es un proceso donde el paciente tiene que llegar, tenemos que hacer una evaluación de primera vez, tenemos que saber qué es lo que le pasa, cómo es su problema alimentario, porque eso nos va a ayudar a nosotros, volviendo un poco al modelo transdiagnóstico, esa ruta de tratamiento. O sea, yo no puedo decirle vas a venir a una consulta una vez por semana y no sé si le va a funcionar. O sea, yo tengo que justificar
que el tratamiento ambulatorio es algo que puede dar los resultados, porque sabemos que entre más extenso es un tratamiento, menos efectivo es. Y eso está escrito, o sea, entre más tiempo esté el paciente en tratamiento, menos efectivo es. Entonces, el cambio más impactante en un trastorno de la conducta alimentaria tiene que ser en el primer mes. En el primer mes tenemos que lograr disminuir por lo menos el 50% de la sintomatología. Imagínate el reto del terapeuta, de los papás y del paciente. Sí, Entonces, hay papás que les cuesta mucho entender esto de por qué no mejor me das una cita o por qué me estás mandando a tratamiento hospitalario, mi hija no está tan grave, porque nosotros como expertos sabemos cuál es la evolución a mediano y largo plazo, no estamos viendo la evolución a corto plazo. Entonces, se tiene que hacer una evaluación, se determina qué nivel de tratamiento necesitas y esa es la recomendación, ¿no? Hay pacientes que si no hay gravedad, si no hay una cuestión médica que nos ponga en riesgo, pues empieza con un nivel de tratamiento uno, que es el ambulatorio. Pero hay pacientes desde que llegan con idea de muerte, con conducta suicida, con problemas médicos muy importantes, frecuencias cardíacas de mucho riesgo, aun y cuando estén en pesos normales. O sea, es que el paciente con TCA se puede ver saludable, pero está clínicamente enfermo, ¿ok? Puede tener frecuencias cardíacas muy graves y no sabe. Entonces, esto es lo que hacemos en una evaluación y así es como vamos determinando los tratamientos con nosotros. ok. Entonces, en una evaluación inicial, o sea, ya es de entrada el médico que tiene que medir tus signos para ver si está en riesgo, o sea, el nutriólogo, psicólogo, todo. Ok. Sí, Y, y exactamente. ya me contestaste, ¿no? El qué criterios, ¿no? Debe ser para que un paciente sea referido para el residencial o el ambulatorio. Y me dijiste que el primer mes es el más importante, ¿no? O sea, la Sí. reducción de síntomas y para esto supongo que en un paciente con desnutrición, la recuperación de peso, ¿no? Se empieza el primer mes, me imagino. Sí, hay algo que yo siempre le explico a los papás o a los pacientes, y a los pacientes más bien, les digo, es que hay una gran, o sea, hay una gran diferencia entre pensar que estás desnutrido y malnutrido. Normalmente nuestros pacientes llegan con esos dos criterios, pero a veces pensamos que el paciente tiene que llegar en pesos muy bajos para pensar que tiene un trastorno de la alimentación. Y no necesariamente tenemos pacientes que están en obesidad o están en sobrepeso como condición médica y hacen patrones de restricción importantísimos, o sea, hacen una comida cada 24 horas, cada 18 horas. Entonces, los trastornos de la conducta alimentaria se pueden presentar en cualquier peso y en cualquier talla. Entonces, eh, el patrón regular de comidas, el poder llevar a la nutrición o sea, quitar la malnutrición y quitar la desnutrición es nuestro primer objetivo. Y sobre todo, controlar esas conductas alimentarias desordenadas, quitar la restricción, la conducta de vómito, la conducta de sobreingestas o atracones. Eso es nuestro primer objetivo en los tratamientos para trastornos de la alimentación. Y, por ejemplo, recuerdo haber leído como que unos números en cuestión de la recuperación de peso, que se pone como objetivos, ¿no? De hay que subir Ujú. tantos gramos a la semana, ¿no? Entre 250 gramos o 500 gramos. Se me hizo, no sé, o sea, como que muy arbitrario, no sé, el número. No sé si eso varía entre paciente y paciente. Lo ideal en un tratamiento ambulatorio, la mayoría de los protocolos de tratamiento están validados en tratamientos de consulta externa, o sea, de los tratamientos ambulatorios. Casi todos los protocolos están validados ahí. Eh, Va a variar porque en Estados Unidos tienen unas prácticas y en Europa tienen otras. Yo creo que las prácticas que hacemos nosotros están muy enfocadas en la conducta. Y la verdad es que los tratamientos en Estados Unidos y en Europa, pues mucho los financia el gobierno. Entonces, da tratamientos como muy estrictos de tantas sesiones, tantas citas, tal centro. Entonces, se alcanza lo que se tiene que alcanzar, ¿ok? Entonces, por eso la tasa de recaída en estos países tiende a ser muy elevada. ¿Por qué? Porque si el paciente no quiere comer, automáticamente se va al punto de la suplementación y si no lo quiere, va a la sonda.
gástrica. Nosotros, en la historia que yo tengo aquí de trabajo, de especialidad, nunca he visto que le hemos puesto una sonda a alguien. Ok. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es la conducta, lograr que el paciente coma, lograr que el paciente pueda sentir acompañamiento. Por eso es un grupo de especialistas, ¿ok? Entonces, en un cuerpo que está desnutrido y malnutrido, o sea, obviamente alguien que tiene que recuperar peso, pues va a depender, ¿no? De las cifras, pero usualmente buscamos que el aumento de peso no sea menos de 800 gramos a la semana, dependiendo del caso. Y la recuperación de peso, lo que dice la ciencia es que ahorita se está hablando de que el paciente tiene que estar en un IMC entre 22 y 25, dependiendo. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que están o vienen con antecedentes de sobrepeso, de obesidad y bajaron mucho de peso. Entonces el cuerpo hace esta parte que le llamamos el set point. Es decir, el cuerpo busca dónde se siente realmente bien. Por eso hablamos ahorita que el peso ya no es un sustituto de salud, ni tampoco es un predictor de salud, porque puedes tener un paciente que aparentemente categoriza en un sobrepeso y es un paciente que tiene conductas de salud, es un paciente que hace ejercicio, come adecuadamente, tiene conductas de patrones de sueño adecuados, tiene relaciones estables, un funcionamiento psicosocial muy importante, y tiene la variedad completa, y tú lo ves y es un cuerpo grande. La gente pensaría que está enfermo, está sano, Sí. pero tenemos que voltear a ver la conducta de salud que tiene este paciente, ¿no? Entonces, la ciencia da un estimado, eso es como profesional que tienes que tener claro qué es lo que tienes que hacer, pero cada paciente es diferente. Sí. Y cuando dices lo del peso, o sea, de que ya el IMC ya no tiene tanta fuerza como lo tenía antes. Ujú, Cuando dices sí. eso, más bien, significa que ya, o sea, que ya no importa, que ya no hay que verlo o el rango es más grande. No que no importe ni que hay que ignorarlo. Yo creo que lo que hay que ver es la conducta, porque Ok. es un paciente que, por ejemplo, vamos a pensar, llega en un peso ideal, ¿no? Llega, tú lo Sí, puedes tomar las medidas y está en un IMC perfecto, rangos perfectos, pero nunca se le pregunta cómo es su conducta alimentaria, por ejemplo. O sea, llega el médico y el médico la pesa, aunque no sea el motivo de consulta, está el tema del peso como un predictor de salud. Ese es el mensaje, te peso y si estás en un peso adecuado, estás bien. Si estás en sobrepeso, te voy a decir que bajes de peso, porque eso es lo que te tiene enfermo. Pero nunca se pregunta cómo es tu patrón de alimentación, haces ejercicio, cómo es tu funcionamiento psicosocial, te preocupa engordar, tienes motivación para bajar de peso. Son preguntas tan básicas en la consulta de atención primaria, con todo y que no sea tu especialidad, porque eso va a cambiar el rumbo. Puedes tener un paciente que te categorice en un sobrepeso y una obesidad y es un paciente que no te come en todo el día, es un paciente que está a dieta muy, muy estricta o que está vomitando y no es algo que le vamos a preguntar a ese paciente. En sí, cambio, si ves una persona que está extremadamente delgada, pues sí le vas a preguntar, ¿cuánto bajaste de peso? Oye, ¿qué te pasó? ¿No? Entonces yo me enfocaría más en eso, no que no funcione, ni que no lo veamos, pero eso no te va a determinar si una paciente tiene un trastorno de la alimentación o no, o si está sano o no está sano. Más bien hay que preguntar de la conducta, cómo duermes, cómo es tu alimentación, qué tan regular es, qué tan variada es, ¿no? Cómo es tu patrón de ejercicio, de actividad física, porque la gente va al gimnasio, pero nunca se le pregunta cuál es la función de que vengas acá. Si tú haces una encuesta en el gimnasio de cuánta gente va al gimnasio para influir en su cuerpo y en cómo se siente, es altísimo. Es muy raro, tristemente, que la gente vaya como una conducta de salud. sí. Te quiero activarme, para mí es importante estar en movimiento. No, la mayoría va a ir para sentirse mejor con su cuerpo o para compensar lo que come. Y eso es una conducta alimentaria de riesgo. Sí. Sí, las dietas, querer cambiar tu cuerpo nada más por la Ujú, apariencia es conducta de riesgo. exactamente. Y Ujú, hablando, o sea, hablando del, como que yo lo veo como una controversia. O sea,
Porque he leído Ujú. libros de no se debe pesar al paciente. O sea, me tocó trabajar en una clínica donde si lo referías como con conductas de riesgo o literalmente un TCA a un nutriólogo, el nutriólogo lo que hace por automático es no pesarlo, ¿no? Y en Ujú. cambio, por ejemplo, veo más como ACT, los libros que tiene sobre anorexia, eh, lo ven como sí se puede pesar mientras el paciente pueda aceptar, ¿no? O sea, y que no sea un trigger que pueda causar problemas. O se pesa pero con Claro. los ojos tapados. ¿Cómo lo manejas tú en tu clínica, en tu práctica? Yo pienso que el no pesar al paciente es reforzar el miedo que tiene. O sea, yo creo que más allá de que se pueda o no se pueda pesar, creo que hay que voltear a ver el momento en el que está, ¿no? O sea, te vas otra vez volviendo al modelo transdiagnóstico, vas haciendo una hoja de ruta de tratamiento. Entonces, siempre tienes que preguntarte que lo que vas a hacer con el paciente tenga relación en lo que a él le va a ayudar, no porque se te ocurrió o porque viene en un protocolo, ¿no? Entonces, yo me planteo decir, a ver, si yo peso a esta paciente y ve su peso, ¿me funciona actualmente en el tratamiento o no es algo que me funcione hoy? No quiere decir que no lo vaya a hacer. Yo me iría más por eso, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad hay que tomar acciones basado en lo que el paciente necesita, un poco reforzando lo que he dicho. Entonces, hay que trabajar peso abierto, por supuesto. O sea, la práctica de no pesarla son prácticas muy viejas, ¿ok? No quiere decir que no lo hagamos, pero insisto, hay que voltear a ver en qué momento estamos y qué función tiene el pesarlo o no pesarlo. Al inicio, si yo peso a la paciente y ve su peso, pues posiblemente no voy a poder engancharla en un tratamiento, menos va a querer venir al tratamiento, pero en el inter de ir trabajando ese cambio corporal, los que tienen que cambiar corporalmente o los que van teniendo un patrón regular de comidas, tenemos que ir trabajando con la experiencia de lo que está pasando con el cuerpo, no esperarte hasta el final. Entonces, la terapia de exposición de imagen corporal, la terapia de exposición para ver el peso, pues es parte del tratamiento, Sí, porque al final lo colocas en una jerarquía de situaciones incómodas, que temen, que evitan. Entonces, yo creo que hay que voltear a ver lo que el paciente necesita y no es algo que se debe o no se tiene que hacer, sino más bien si me va a funcionar o no en el trabajo del paciente y en qué momento. Pero sí, hay que trabajar peso abierto con nuestros pacientes. ok. Y no sé, me imagino que es un poco difícil para el paciente el recibir la noticia que debe estar en un tratamiento residencial. Eh, Sí. ¿Cómo, no sé, cómo haces esa noticia? O si es que a ti te toca darla. Sí, muchas veces nos toca darla. Va a depender, porque hay pacientes que definitivamente llegan en una condición bastante difícil, conducta suicida, intentos suicidas. Entonces los pacientes llegan directamente aquí a la clínica, ¿no? Creo que se va preparando un poco eso, ¿eh? O sea, si son pacientes que no son de aquí de Monterrey, el terapeuta va hablando de esto. El tratamiento es muy estructurado. Entonces, un buen tratamiento tiene que ir tomando decisiones momento a momento. Es decir, si tú estás viendo que el paciente ya tienes el primer mes y no se redujo la sintomatología, aumenta, pues tienes que estar pensando en si necesitas un nivel de tratamiento más intensivo, ¿ok? Los adolescentes, 12, 13, 14 años, se ven muy beneficiados de tratamientos más intensivos, ¿ok? ¿Por qué? Porque los vas a ver regularmente todos los días y la familia va a estar en un entrenamiento constante. Entonces, muchas veces para los adolescentes el hospital parcial es un excelente tratamiento y no vamos a pensar en un paciente que esté grave, que tenga que ser en residencial, sino vamos a hablar de un tratamiento muy intensivo. Entonces, eh, te toca hablar con ellos, te toca prepararlos de qué objetivos tenemos, no se están alcanzando. Hablamos mucho del impacto que puede tener esperarnos, ¿no? Las consecuencias.
se psicoeduca mucho a los papás toman la decisión, los papás llegan con la preocupación. Entonces, pues hay pacientes que en la historia de mi experiencia, pues la mayoría llega por su propio pie, ¿no? Porque los papás hablan, los especialistas preparan un poco la idea, se trabaja, las traen, pero bueno, definitivamente nadie quiere pasar por esto. No me refiero a un residencial, sino me refiero a cómo la vida, cómo tener un trastorno de la conducta alimentaria impacta mucho en que detiene mucho tu vida. Te desconecta completamente de la vida, no estás participando en la escuela, no participas con tus amigos. Entonces, es una desconexión completamente. Entonces, no necesariamente te lo da la desconexión en el tratamiento residencial, te lo da el trastorno como tal, ¿no? Entonces, pues la mayoría llega por su propio pie, no llegan obviamente contentas, llegan negadas, el trastorno es muy poco consciente de que hay algo que cambiar, entonces también es un trabajo del terapeuta, pues poder acercarte a esa conciencia con él, ¿no? Sí. Y hace rato dijiste del tratamiento multidisciplinario, ¿no? Con los nutriólogos. Una duda que me quedó de trabajar con una nutrióloga fue que no hubo un buen trabajo interdisciplinar. O sea, no había una muy buena comunicación. Y te quería Ujú. preguntar cómo se ve ese trabajo específicamente con la nutrióloga. El, no sé, Es difícil porque el trabajo con la nutrióloga es, yo creo que de lo más importante, porque va contigo de la mano para trabajar la terapia de exposición. ujú, Si lo vemos en el tratamiento cognitivo-conductual para una fobia, para un trastorno de ansiedad cualquiera, pues haces una jerarquía en exposición. Entonces, eh, el paciente va muy de la mano con la nutrióloga, tiene mucha psicoeducación, mucha exposición a los alimentos, a aquellos temidos, etcétera. Entonces, definitivamente uno de los criterios que poca gente sabe y que es muy importante tener claro es que no haya un estigma del peso en la nutrióloga ni en el médico. ¿A qué me refiero? Que haya estigma de un miedo a engordar, que haya un estigma de que tienes que comer de cierta forma, un estigma de que, bueno, vas a comer alimentos o carbohidratos buenos, no carbohidratos malos. Tiene que ser alguien que tenga una apertura al estigma corporal. ¿Por qué? Porque estás trabajando con una persona que posiblemente esté en cuerpo grande y tiene anorexia. Y si tú tienes un estigma corporal, ¿a qué me refiero con estigma corporal? Esas ideas, esas actitudes que tenemos hacia los cuerpos. Tú ves una persona en cuerpo grande y asumimos que es una persona que no tiene disciplina, que no se cuida, que no va a ser exitosa, que no es inteligente, que no es bonita. Y ves una persona delgada y ves una persona que es fuerte, inteligente, exitosa, que es muy ordenada. Entonces, si vemos a una persona en cuerpo grande con anorexia, si tú como profesional de la salud tienes un estigma del peso, posiblemente refuerces la idea de que hay algo malo en ella, que tiene que bajar de peso, que tiene que comer diferente. Y eso es lo que hay que cuidar, porque nuestros pacientes, sobre todo aquellos que crecen en cuerpos grandes, y no necesariamente están en obesidad, sino que son personas con cuerpo grande, en realidad están muy estigmatizados, crecen interiorizando que hay algo malo en ellos. Y si tú llegas con un profesional de la salud que te dice que tiene que bajar de peso, que no puede comer ciertos alimentos, que solo de estos otros, pues al final es más de lo mismo de su historia. Entonces, yo trabajo con profesionales que trabajen mucho en su interior, en el estigma corporal, y que se salgan de esas creencias de comer de cierta forma, porque si tú tienes estigma corporal, no eres alguien que puede trabajar con pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Podrás trabajar en otras cosas, pero cuando se trata de trastornos de alimentación, tienes que cuidar mucho los mensajes que mandas y cómo empatizas con tu paciente. ok. Y ya para finalizar, mi última pregunta, yo creo que una un poco fuerte. El, digo, siendo no sé, la anorexia, el trastorno con más alta mortalidad. Quiero hacer una pregunta personal. El cómo Ujú. lidias
con la posibilidad de la muerte del paciente? Em, el otro día veía un documental que justo en la clase lo promocionaba un poco. Y creo que ese psiquiatra lo mencionaba de una forma que a mí me pareció extraordinaria y hablaba de que al final tú como terapeuta eres un ser humano y al final haces una conexión y haces un trabajo en equipo con el paciente. Y creo que eso no puedes perderlo. O sea, por qué te menciono esto, Jorge? Porque el paciente, bueno, no todos trabajan con pacientes potencialmente suicidas o con conducta suicida. Yo trabajo con ese tipo de pacientes por la población. Y una de las cosas que tanto he aprendido es que tú tienes que ser un terapeuta fuerte en ese sentido. O sea, el paciente necesita un terapeuta estructurado, un terapeuta que no tenga miedo a hablar de la muerte, un terapeuta que pueda sostenerte en la vida, ¿no? No tener la responsabilidad, sino el trabajar abiertamente con la idea de morir, con hablar de la muerte, preguntar cuántas ganas tienes de morir, etcétera. Porque en el fondo los pacientes no se quieren morir, ¿no? Entonces, eh, yo te diría que, ¿cómo le hago? Entrenándome mucho. O sea, algo que yo creo que como psicólogos debemos saber es que en la medida de que tú estudies, te prepares, te eduques, tú tienes más herramientas para poder ayudar a tu paciente. Si eres un terapeuta que no estudia, que no se actualiza, que no se prepara, te vas a sentir muy temeroso en la consulta o si te llega un paciente potencialmente suicida. Entonces yo considero que tengo todos los años estoy formándome en algo. Tengo 3 maestrías hasta ahorita y eso hace que yo me sienta un poco más segura. No lo sé todo, por supuesto. Y eso habla de la humildad del terapeuta, pero sí me siento capaz de poder intervenir en una situación de crisis, por ejemplo, hacer un protocolo de crisis, el monitoreo, el poder acercar a la familia para la seguridad. Eso no quiere decir que no te dé miedo. Y una vez cuando yo me entrenaba en dialéctica conductual, uno de los entrenadores decía algo que a mí me parecía muy importante. Si tú trabajas con pacientes con conducta suicida y riesgo suicida, pues en algún momento te puede pasar y nunca estás preparado para eso, ¿no? Entonces, yo creo que la parte académica y mantenerte en la profesión, o sea, en la parte profesional, o sea, ser muy profesional en lo que haces, eso es la mejor herramienta. Porque si tú estás más preocupado que el paciente, más preocupado que la familia, al final te da mucho miedo que haya consecuencias. Entonces yo creo que educarte, prepararte y entrenarte es la mejor herramienta que tienes, porque al final tienes una vida enfrente. Esa es la forma en cómo yo intento afrontar esto. Sí. Pues muchas gracias, maestra, por su tiempo. Me gustó mucho la plática. Y nada más te quiero dar un minuto para que puedas promocionar tus redes sociales, comenzar de nuevo. ¿Dónde te podemos encontrar? Gracias a todos. Espero que este episodio haya sido muy informativo y sobre todo la intención cuando me invitan a este tipo de charlas que a mí me gustan mucho, es poder estar un poco más cercana de aquellos que se están formando, de aquellos que no conocen de esto. Y creo que ustedes tienen una herramienta que yo no tuve en un momento, no sé tan grande, pero creo que ha sido una revolución importantísima en estos últimos 3 años. Y creo que esto es una ventaja que se tiene en redes sociales, el poder informarte. Entonces, me pueden encontrar en Instagram como sick.karenhutchinson, ahí me pueden encontrar. Las redes de Comenzar de Nuevo y de Habilita son Comenzar de Nuevo AC y de Habilita son Habilita-Cuidadores AC. Ahí nos pueden encontrar. En la página de Comenzar de Nuevo, comenzardenuevo.org, ahí pueden ver toda la información, el equipo, los informes, la línea de ayuda también pueden encontrarla ahí y ahí nos pueden contactar. Listo. Pues muchas Gracias, Jorge. gracias. Nos vemos. Adiós.